Damas y caballeros, van a querer escuchar muy atentamente al video de hoy, porque voy a mostrarles 15 secretos del dinero que pueden ayudarlos a llegar a su primer millón. Estos son los 15 secretos que me funcionaron para hacer mis primeros 10.000, mis primeros 100.000 y mi primer millón. No es el típico ahorra dinero en tu banco y benefíciate de los intereses, o tengo este modelo piramidal para que eventualmente logres hacer tu primer millón. Esto es para gente seria que está en una etapa de su vida en la que está buscando progresar y lograr su primer millón. Y no solo eso, sino multiplicar ese millón en muchos más para su familia. Entonces, con eso en cuenta, agarra un bolígrafo y un papel y comencemos. El primer secreto es que el dinero es un juego de nunca acabar y deberías empezar a verlo como tal. Entiendo tu posición, ves $1.000.000 y dices, wow, si tuviera $1.000.000 mi vida cambiaría y probablemente mejoraría mucho. Pero ¿qué piensas? ¿Que cuando llegues a 1.000.000 vas a dejar de jugar y vas a ser completamente feliz? Nada más lejos de la realidad. Cuando llega a 1.000.000 debes seguir empujando, debes seguir jugando el juego. La única manera de mantenerte cuerdo es entender que el dinero es un juego de nunca acabar. Las personas se vuelven depresivas cuando tienen pensamientos en contra del dinero y piensan que este va a arruinar sus vidas, o cuando ven el dinero como un destino. Buscan cierto dígito como el final de sus vidas, el final de sus metas y la culminación de todos sus logros. Tan pronto te levantes todos los días entendiendo que esto es un juego que nunca va a terminar y que vas a estar igual de inconforme con $10.000 que con $10 millones en tu cuenta, puedes estar orgulloso de tu estado financiero y puedes estar contento con tu estilo de vida, pero nunca vas a estar conforme con la cantidad de dinero que puedes acumular. Tienes que entender que esto es un juego que nunca va a terminar y que tienes que tratarlo como tal. El siguiente secreto es aprender cuándo decir no tengo la capacidad para eso en este momento. Uno de los motivos por los que lo he hecho tan bien en mi carrera es porque entendí que mi negocio principal eran las compañías de financiamiento. Hace tiempo entendí que es un negocio muy duro y muy difícil y que se necesita un gran capital para iniciar. Es por ello que hace 5 años, cuando me vi involucrado por primera vez en este negocio, en muchas ocasiones se me presentaron negocios de oportunidad en los que dije, en este momento no tengo la capacidad para eso. Y me sigue pasando hoy en día que tengo comisionistas que me pueden hacer muchos miles de dólares con préstamos muy buenos, en los cuales en muchas ocasiones tengo que ser honesto y decir, no tengo la capacidad en este momento para hacer eso. Y a todas estas, ¿a qué me refiero cuando hablo de capacidad? Me refiero a dos aspectos. Uno, los recursos disponibles, tu presupuesto. Y dos, los sacrificios de tu vida que estás dispuesto a dar. Entonces, teniendo en cuenta tu capacidad, deberías entender cuándo elegir la oportunidad correcta o cuándo tomar el vehículo correcto para la etapa en la que estás en tu carrera. Es igual a cuando empiezas haciendo sentadilla. Empiezas con un plato hasta que puedas trabajar con 2 platos, 3 platos, etc. No hay nada peor en un negocio que comprometerte con una idea o con un modelo de negocio en el cual dices que vas a dar todo de ti y que vas a poner todo de tu parte y vas a empujar al igual que todos, cuando en el fondo sabes que no tienes la habilidad, no tienes el compromiso o tal vez no tienes el hambre. Postdata, no está nada mal admitir eso y ser franco contigo mismo y reconocer que simplemente no tienes el apetito, no tienes la capacidad para el negocio en ese momento. Es importante que sepas decir no, en este momento no tengo la capacidad para eso. No está mal además, no quiere decir que en un futuro no puedas hacerlo. El siguiente secreto del dinero es que nunca vas a creer que es posible hasta que lo veas. Y más allá de verlo online en tu celular, es mucho más poderoso si vas y lo ves en persona. Es por esto que siempre le recomiendo a la gente, en lugar de ir a un McDonald's y gastarte $30 en un plato de comida, mejor ve a un buen sitio, ve a un buen restaurante y sí, puede que te gastes $90, $60 más de lo que pensabas gastarte, pero va a tener 45 minutos para estar rodeado de gente que es verdaderamente rica y que está en una mejor posición en su carrera que tú y vas a poder observar cómo actúan, cómo se comportan. Tienes que meterte en su cabeza a ver cómo funcionan y después de observar vas a pensar, no puedo imaginarme yo haciendo más de $50.000, $100.000 al año y aquí hay alguien sentado con un reloj de $250.000 en su muñeca. Esto debería cambiar completamente tu lógica, tu realidad, tu motivación. Por eso mi insistencia.
Ve a los mejores lugares de tu ciudad. Rodéate de la riqueza. Mira el dinero, para que así tu subconsciente crea que es posible. Lo que nos lleva al siguiente decreto del dinero. Apunta a hacer dinero rápido, pero construye tu fortuna y tu riqueza lentamente. No existe un concepto tal de ser rico rápido, pero sí puede hacerte rico más rápido. En la vida hay ciertos vehículos que van a compensar mucho más el esfuerzo y el tiempo que pongas en ellos. Ese mismo desarrollo de habilidades y el esfuerzo que pongas en tu trabajo se va a ver mejor compensado en ciertas cosas que en otras. Si estás en un trabajo convencional, piensa esto. Un trader en una sola operación puede estar haciendo tu sueldo de todo un año. Y por supuesto, nunca afanes el proceso. Le puedes dedicar 1000 horas al trabajo que quieras. Todo vale la pena si en pro de los mismos objetivos. Sin embargo, trata de hacer que tu tiempo valga. Trata de volverte rico lo más rápido que puedas. Lo que sí quiero que entiendas es que ser rico y tener riqueza son dos cosas completamente diferentes. Ser rico te puede tomar meses, tal vez un par de años, pero acumular riqueza, tener riqueza de verdad, te va a tomar años y décadas de sabiduría financiera y de aplicar las lecciones del dinero correctas. En conclusión, apunta a hacerte rico rápido, pero más importante que eso, apunta a acumular riqueza a largo plazo, lentamente. Esa es la única manera en la que va a mantener tu dinero contigo. El siguiente secreto del dinero es: ignora los consejos de las personas que no están viviendo como a ti te gustaría vivir. En tu familia seguro hay muchos miembros que te aman, que te quieren, que te aprecian, que se preocupan por ti. Pero muchas veces sus consejos no aplican para lo que tú quieres en tu vida. Si crees en algo y profundamente estás entregado a lograrlo, escúchate a ti mismo. Ignora los consejos de las personas que no ven la idea, no ven las cosas tan tangibles como tú las ves. En estos días conocí el caso de un vendedor ambulante que madruga desde las 5 de la mañana a pararse en una esquina bajo el sol hasta las 6 de la tarde, que se va para su casa. Todo el día se la pasa en esa misma esquina vendiendo dulces, vendiendo cigarrillos para lograr hacer un dinero para sostener a su familia. Esa persona seguramente trabaja muchas más horas que yo en el día, pero ahí está la diferencia entre el conocimiento y lo que vemos y lo que entendemos de cómo se hace riqueza y cómo se puede uno volver rico. Yo provengo de un país del tercer mundo, en Sudamérica, donde hacer dinero es más difícil que en otras partes y donde las personas están más presentes en nuestras vidas para aconsejarnos y darnos tips financieros. Por eso a muy temprana edad procuré entender lo que era el dinero, qué es, de dónde proviene, cómo funciona. Seguramente en tu vida tienes personas que te quieren, que te aprecian, que se preocupan por ti, pero debes ignorar por completo sus consejos. Esa es la única manera en que vas a poder cuidar de ti, primero, y en un futuro cuidar de ellos también. Número 6. El dinero es energía y la energía nunca puede quedarse represada. Y esto lo observo todo el tiempo. Las personas cuando hacen algo de dinero se vuelven temerosas de gastarlo. No lo circulan de vuelta a la economía y no dejan que la energía fluya. Terminan desarrollando una mentalidad que les impide tener una capacidad de invertir y termina haciendo que pierdan todo su capital y su dinero. O tal vez no terminen perdiéndolo todo, pero no va a haber más dinero que fluya a través de ellos. El dinero es entrada y salida. Y eso no quiere decir que todo lo que entre tiene que salir, para nada. De hecho, especialmente en tus 20s deberías estar ahorrando y reinvirtiendo la mayoría de dinero que hagas. Pero lo que nunca deberías hacer es retener el dinero, porque lo vas a sacar de circulación y vas a terminar cortando de tu vida el flujo de energía. Número 7. El dinero es una identidad y verdaderamente lo es. Puedes trabajar extremadamente duro, pero si en tu mente piensas que eres una persona pobre, por el resto de tus días, esto te va a avergonzar. En la vida tú no obtienes lo que mereces, tú obtienes lo que piensas que mereces, porque lo que piensas que mereces es lo que va a dictar tus acciones, y tus acciones van a dictar lo que verdaderamente mereces. El siguiente secreto es que tu reputación nunca puede ser revocada, es decir, cría fama y échate a dormir. En la vida debes actuar acorde a esto, porque siempre vas a tener la posibilidad de hacer más dinero, pero lo que nunca vas a poder cambiar es tu reputación. Entonces, la próxima vez que quieras joder un negocio, incumplir tu palabra o faltarle a alguien solo por hacer más dinero, tienes que entender que tu reputación va a vivir contigo por el resto de tu vida.
Cuando entiendas que tu reputación es una de las cosas más frágiles en el mundo, vas a saber que nunca debes ponerla en riesgo. Que una vez la pierdas o la dañes, va a ser muy difícil restaurarla. Ahora el siguiente, y este es uno muy importante y que muy pocas personas lo hacen, es siempre haz las preguntas difíciles antes de meterte en cualquier relación de trabajo o en cualquier negocio. Para mí es bizarro ver cómo las personas se meten en estas relaciones de trabajo o en estos negocios sin haberse confrontado antes. Una de estas preguntas puede ser, hey, ¿qué pasa si llegamos a tener algún desacuerdo? ¿Qué pasa si llegamos a perder dinero en algún negocio? Igualmente me parece supremamente interesante cuando una persona contrata a otra a tiempo completo para que represente su marca, su nombre, su negocio y se limita a no hacerle preguntas sobre su vida privada. La vida privada de una persona es un testimonio supremamente importante para ver cómo se van a desenvolver en una configuración profesional. Te puedo asegurar que si vas a ver el carro de una persona y está desorganizado y lleno de basura, esto se va a reflejar en la calidad de su trabajo y en cómo se van a manejar en su puesto de trabajo, también cómo van a desempeñar en su profesión. Simplemente quiero que entiendas que es mucho mejor hacer las preguntas difíciles primero. Así vas a saber con quién estás trabajando y puedes dejarlas de lado. También vas a saber cuál sería el peor escenario en el que te verías involucrado en ese negocio o en ese proyecto. Número 10. La oportunidad de un hombre es la caída de otro. Hay ciertas oportunidades de negocio que seguramente van a hacerte a ti un billonario y a mí me van a acabar mi carrera. Y viceversa, debes entender que no todas las oportunidades son creadas iguales. Y debes escoger muy bien qué oportunidad coger, basado en tus gustos, en qué etapa estás de tu carrera y cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. También debes tener en cuenta tu tolerancia al riesgo, cómo te desempeñas bajo situaciones riesgosas. Y no solamente el riesgo, sino también el estrés. Yo soy el tipo de persona que puede lidiar con inmensas cantidades de estrés. Y simplemente he desarrollado esta habilidad de hacerme cargo de mis responsabilidades y del estrés porque he vivido situaciones en mi vida en las que me han obligado y no he tenido otra salida para hacerlo. Mientras que a otras personas estas cosas las pueden hacer fracturarse. Y no quieren decir que sean malas personas o malos emprendedores. Simplemente son diferentes. Entonces, mi oportunidad puede ser su caída. Y quiero que entiendas muy profundamente este concepto para que puedas visualizar cuándo puede ser tu oportunidad. El siguiente es que el dinero fluye hacia donde está la atención. Así que es muy importante que veas dónde estás poniendo tu atención, porque en donde estás poniendo tu atención puede ser en cosas malas, por ejemplo los videojuegos. ¿Por qué tendrías una consola de videojuegos cuando quieras hacer tu primer millón? Y sé que todo el que vea este video seguramente me va a criticar por esto. Que número uno, además de comprar la consola y además de comprar los juegos, no sé, vas a estar gastando dinero en comprar la edición limitada del paquete de armas o la skin. No solamente te estás descapitalizando gastando más dinero en esa consola, sino que también te estás limitando a no salir al mundo exterior y a no buscar más fuentes de ingresos para llegar a tu primer millón. Entonces, sé muy cuidadoso con lo que tienes en tu medio ambiente, porque como dije antes, el dinero fluye hacia donde está la atención. Número 12. Tú necesitas entender que la velocidad con que el dinero entra debería cada vez ser más rápida. ¿Y por qué digo esto? Porque seguramente meter los primeros 100,000 en tu banco va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero lograr tus segundos 100,000 seguramente no van a ser tan complicados. Lo mismo pasa cuando llegue al millón. Como dicen coloquialmente, plata llama más plata. Y simplemente es cuestión de tiempo. Una vez empieces a producir y empieces a llegar a ciertas cifras, las demás vendrán por añadidura. También cabe resaltar que a medida que vayas creciendo en dígitos, también va a ir creciendo tus habilidades y tu sabiduría. Entonces, a medida que tu crecimiento, tu potencial y tu conocimiento se expande, asimismo va a ir bajando la dificultad de producir más dinero. Número 13, y este es extremadamente importante. Las limitaciones son tus amigas, y más cuando apenas está empezando tu emprendimiento o tu negocio. Tener limitaciones te vuelve recursivo y te hace pensar por fuera de la caja. Las limitaciones son tus mejores amigas. Esto te puede dar una ventaja competitiva sobre tus pares o sobre la competencia. Las limitaciones te pueden hacer llegar del punto A al punto B sin tocar mucho tus recursos, siendo austero, ahorrando y dándote ideas nuevas de cómo reciclar o cómo optimizar procesos dentro de tu negocio. Por eso, si la haces parte de tu círculo cercano, si te acostumbras a su presencia, vas a ver cómo con poco vas a lograr un impacto muy grande. El siguiente secreto del dinero parte del concepto de
que materializar dinero es muy fácil, pero desmaterializarlo es muy complicado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando compras un vehículo, lo único que tienes que hacer es hacer un depósito, mandar el dinero o simplemente pagarlo con tu tarjeta o con efectivo. Pero al momento de vender el vehículo, ahí viene la parte difícil. Y lo mismo aplica para todo, para una propiedad o para lo que sea. Es muy fácil convertir tu dinero en un objeto material, pero es muy difícil cuando ya lo quieres sacar. Cambian las cláusulas, los términos, las condiciones, el mercado. Está atado a muchas condiciones. Mi invitación es que la próxima vez que vaya a comprar algo o que vaya a poner tu dinero en alguna inversión, pienses primero qué tan fácil va a ser para mí recuperar mi dinero y salir de esto. Y por último, número 15. Amplía tu línea del tiempo. Yo sé que empecé este video diciendo que deberías volverte rico lo más rápido que puedas. Y en eso coincido. Pero igual trata de ampliar tu línea del tiempo. Si piensas que vas a pasar de 0 a 1.000.000 en un par de meses o tal vez un año, es poco realista. Date tal vez 2, 3. Tienes que entender que a medida que pase el tiempo, vas a tener más sabiduría y vas a tener más habilidades. Y tu conocimiento va a hacer que sea mucho más fácil avanzar en estos dígitos. Así te tome 10 años. La belleza de esto es saber que cada año vas a ser mejor y vas a estar creciendo a nivel personal. Además, después de una vez ser exitoso, la segunda vez de ser exitoso va a ser mucho más fácil. Y la tercera y la cuarta. El que ha sido muchas veces exitoso en algo va a estar acostumbrado a seguir siendo exitoso en cualquier cosa. No importa si las cosas a veces salen como no queremos. Recuerda que siempre tienes que buscar ser exitoso en todo lo que hagas. Amplía la línea de tu tiempo. Sé paciente. Las cosas buenas siempre van a tomar tiempo. Entonces, señoras, señores, estos fueron los 15 secretos del dinero que he aprendido a lo largo de mi carrera y a lo largo de múltiples negocios. Les recomiendo guarden este video y lo vean en diferentes momentos de su vida, porque siempre va a haber un concepto que sea relevante para lo que estén viviendo. Espero este video haya sido útil para ti. Si no te has suscrito a mi canal, probablemente nunca me vas a volver a ver de nuevo. Gracias por acompañarme en este video.